Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 1000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. Antes de comenzar esta temática voy a comenzar con un texto bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 11 versículo 10. Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y el que llama se le abrirá. Este texto lo hago mención aquí más que nada en relación con el conocimiento, que nosotros cada día debemos ir edificándonos, creciendo constantemente en ese conocimiento que nos va a dar la verdad, nos va a dar a conocer el mensaje, y que ese mensaje, una vez que nosotros lo encontremos o que sea compartido por alguna otra persona de la cual lo hemos recibido, pues nos va a ayudar a edificarnos, a despertar. Es una manera de despertar a esa ceguera que quizás hemos tenido durante muchos años de nuestra vida, y que precisamente ese conocimiento, conforme vamos buscando, si estamos realmente conscientes de que, pues, si nos cerramos algún mensaje de alguien, ese mensaje que nos puede ayudar a edificarnos, podríamos perdernos algo muy importante en nuestra vida, o quizás lo más importante que podría ser en nuestra vida. Y cuando recibimos ese mensaje, una vez que hemos estado pidiendo constantemente que alguien nos pueda ayudar a poder conocer más, y que posteriormente empecemos nuestra búsqueda y seamos constantes en esa búsqueda, podremos encontrar muchas respuestas. Vamos a encontrar y resolver todas esas dudas que hemos tenido durante tantos años de nuestra vida, que hemos vivido quizás en gran parte en la confusión en nuestra mente, relacionado con, pues, lo que somos, lo que hemos sido durante tantos años, lo que hemos vivido, cosas que normalmente, pues, nuestra mente no sabemos cómo explicarlas o cómo comprenderlas. Y ese conocimiento nos va a ayudar a resolver todo eso que, pues, en su momento, en ciertas etapas de nuestra vida, jamás las habíamos podido resolver. Y simplemente, pues, quedamos con conceptos en nuestra mente que, pues, quizás no son del todo correctos, porque nosotros digamos que es una forma de pensar, alguna opinión personal de uno mismo, que hace que eso se quede en nuestra mente durante tantos años, y que una vez que hemos buscado el conocimiento, hemos logrado encontrarle la solución a todo eso que para nosotros quizás era un problema en nuestra vida, o era algo que, pues, hemos tenido tantas dudas. Vamos a continuar con más textos acerca de los 4000, 2000 y 6000 años. Vamos al libro de Jueces, capítulo 20, versículos del 22 al 30. Yo voy a leer nada más la parte que está en rojo para ya prácticamente finalizar esta temática ya en este video. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día salieron Benjamín de Gaba contra ellos, y derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Bueno, pues recordemos que son 2 días después de que, precisamente después de los 4000 años en que Jesús muere y resucita, justos, y nos quedan 2 días más, o sea, 2000 años, recordando 2 de Pedro 3:8,
en el que pues vamos a seguir viviendo con esa lucha constante de ese pecado que hemos tenido y que hemos estado cargando durante tantos años. Y pues después cumplidos esos 2 días que faltan, o sea, esos 2000 años, agregados ya a esos 4000 desde la entrada del pecado hasta la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, se cumplen justamente 6000 años. Y al tercer día, pues ya terminará absolutamente todo el pecado. Voy al versículo 30 que dice: subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gaba como las otras veces. Nuevamente nos vuelve a hacer relación contra pues esa lucha que tenemos ya durante esos 2 días, esos 2000 años que ya están por cumplirse, y que al tercer día pues se termina ese ciclo. Ruth capítulo 4 versículo 15: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Representación de la segunda venida de Jesús. Noemí más Malón más Kelión más Orfa más Ruth más Elimelech más Boz es igual a 7. 7 personajes en los 4 capítulos de Ruth. El séptimo es Boz, el cual representa el esposo, Dios, Jesús, en la segunda venida de Jesús, y Ruth, la esposa, la iglesia, en el séptimo milenio. Recomiendo leer todo el libro de Ruth porque es bastante interesante toda la cantidad pues de textos que nos hacen constantemente referencia a esa relación entre esposo y esposa. A todos aquellos que ya han leído este capítulo o en general todo el libro de Ruth del Antiguo Testamento, podrán notar precisamente esa relación. Y si suman todos los personajes que hay en la Biblia respecto a ese el libro de Ruth, y en especial en ese capítulo, y muy curioso que otra vez nos hace referencia a el esposo y la esposa, ya la unión definitiva de la iglesia precisamente con Dios, el esposo. Primera de Samuel 2 versículo 5. Aquí no lo remarqué, pero los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Primera de Samuel 3 versículos del 1 al 12. Yo voy al versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Notemos el llamamiento, la forma en que precisamente tuvo que utilizar Dios hasta la tercera vez para que Samuel se levantara. ¿Levantarse? ¿Samuel estaba dormido? Estamos hablando de manera muy simbólica con respecto a lo que hemos estado tratando ya y hemos desglosado en toda la temática de que la resurrección, cuando se levantan los muertos, ¿qué pasa? Despiertan y hay resurrección. Y recordemos que justo antes de que venga Jesús por segunda vez, va a haber todos aquellos que despierten, van a tener un despertar espiritual, por así decirlo, en el que pues dejarán y sacrificarán gran parte de cosas para poder seguir y buscar su salvación. Justo poco antes de que Jesús venga por segunda vez. Primera de Samuel 6 versículo 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Nuevamente haciendo referencia a el arca
¿Pero qué? Recordemos que en el arca hubo algo. Bueno, recomiendo leer todo el libro de Éxodo. Hay ciertos capítulos sobre lo referente a Moisés y Aarón, lo que aconteció con el arca, de lo cual yo recomiendo leerlo. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos del 2 al 3, me voy a enfocar al versículo 3. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Aquí notamos que ahora nos hace referencia a los cabritos, a tortas de pan y a la vasija de vino. Primera de Samuel 10, versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Otra vez hace referencia a 7 días sobre precisamente ¿qué? ¿A que él vendrá? ¿Quién? Bueno, recomiendo leer también el libro de Samuel y sacrificar ofrendas de paz. Primera de Samuel 11, versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Primera de Samuel 13, versículos del 6 al 8. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Curioso que estén haciendo referencia a que esperó 7 días y que el pueblo estaba en aprieto y se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos y en rocas y en cisternas. Recordemos que justo antes de que venga Jesús por segunda vez va a haber persecución. Primera de Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía altura 6 codos y un palmo. 6 más 1 es igual a 7. Y 6 también, pues, y si consideramos nada más su altura, pues una y otra tienen alguna referencia. 6 más 1 son 7. Primera de Samuel 20, versículo 5. Y David respondió a Jonathan: he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Y que al tercer día va a salir. Primera de Samuel 20, el 19 al 20. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Curiosamente está haciendo referencia a una piedra que, o en pocas palabras, una roca. Y recordemos que la piedra o la roca, y refiriéndome a piedra angular o roca, haciéndonos referencia a Jesús. Jesús es la roca, recordémoslo. Primera de Samuel 20, versículo 25. Y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared, y Jonathan se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Saúl más Jonathan más Abner más el asiento vacío es igual a 4. David sería el cuarto. Recordemos que David está siendo perseguido por Saúl. Así que recordemos también lo referente a Cristo, cuando precisamente lo mataron, murió en la cruz. Y pues recordemos también que hay si analizamos esos textos, hay un paralelismo con David y Jesús. Recordemos que también Jesús
lo consideran hijo de David, pero no porque sea directamente hijo de David, sino porque salieron de esa línea, ¿sí? Esa línea que hubo, porque recordemos que Jesús viene de Judá, y pues toda esa línea que tuvo que trascender, que tuvo que proteger Dios para que precisamente Jesús saliera de María, pero no precisamente porque María y José procrearon, no, sino porque fue a través de esa Virgen María, que pues después fue pecadora. Recordemos que no es la Virgen María que muchos dicen que es, y ya lo expliqué en esta temática también. Pues esa es la línea que tuvo que proteger Dios para que precisamente pues saliera Jesús. Primera de Samuel 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Curioso, ¿no? Lo que menciona aquí y en relación pues al tercer día. Primera de Samuel 30, versículos del 11 al 13. Yo voy a leer nada más el 12. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en el espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. ¿Cuántas cosas les dieron? Un pedazo de masa de higos y 2 racimos de pasas. 1 más 2 es igual a 3. Y porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y en 3 noches. Es como si fuera un rescate. Si analizamos este texto, es como si fuera un rescate, del cual pues nosotros ya no moriremos de hambre. Ya no moriremos de hambre, porque ya estaremos con Él, con Dios. Y pues ya no habrá dolor tampoco, ni nada, absolutamente nada de pecado. Primera de Samuel 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Bueno, aquí ya volví a repetir este versículo. Les pido una disculpa. No lo volveré a tratar de que esto no lo vuelva a colocar así en mis siguientes temáticas, mis siguientes presentaciones. Primera de Samuel 30, versículos del 17 al 18. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los caballos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Primera de Samuel 30, versículos del 17 al 18. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día. Lo volví a repetir. Lo omito. Primera de Samuel 31, versículo 13. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Segunda de Samuel 1, versículo 2. Al tercer día sucedió que vino uno del campo de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando David se postró en tierra e hizo reverencia. Segunda de Samuel 6, versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Segunda de Samuel 12, versículos del 1 en adelante. Yo voy a leer el 18. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún viva, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Curioso dato, ¿no? Nuevamente, haciéndonos referencia a la muerte, precisamente al 7º día. Hablando de muerte, la resurrección de los muertos. Segunda de Samuel 14, 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey.
Segunda de Samuel 14 del 29 al 33, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Versículo 33, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber, entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. La mujer viuda más sus dos hijos, más Joab, más Absalón, más David, es igual a 6. Segunda de Samuel 18, versículo 14, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo, y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Curioso, 3 dardos, ¿y contra quién? A Absalón. Segunda de Samuel capítulo 20, versículo 4, después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. 21.1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Del 5 al 6, y voy a leer el 6, décennos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Segunda de Samuel 21 del 8 al 9, voy a leer el 9, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. 23 versículos del 13 al 17, voy a leer el 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David, en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Versículo 16, entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto, he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. 24 versículos del 2 al 16, voy a leer el 12, el 13 y el 15. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Relacionado a los 7,000 años, inicia el 8º milenio con la resurrección para condenación. Primera de Reyes 3, versículos del 16 al 28, yo voy a leer el 18. Aconteció el 3er día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y si separamos los números y los sumamos, nos da 12. Y separamos nuevamente, nos da 3. 1 más 2 es igual a 3. Y notemos el contexto de este versículo haciendo referencia a que salieron. Recordemos que estuvieron esclavizados en Egipto. Y una vez que venga Jesús por segunda vez, ya no habrá esclavitud para del mismo ser humano. Ya no seremos esclavos del pecado. Por tanto, ya seremos libres con Jesús. Por eso es que ya tendremos esa libertad con Él al 3er milenio.
en relación con ese 3. Primera de Reyes 6, versículo 38, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. 8, versículo 2, y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Recordemos esa última celebración, la fiesta de los tabernáculos. Es cuando viene Jesús por segunda vez, precisamente en ese tiempo. Primera de Reyes 8, versículos del 65 al 66. Yo voy a leer nada más el 65, bueno, los dos. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Pues habrá gozo en la eternidad, en ese 8º milenio, pues sí. Ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá hambre, nada de eso. 9, versículo 25, y ofrecía Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre él, que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. 12, versículo 5, y él les dijo: oídos, y he aquí, a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. 12 al 24, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Versículo 15, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, sionita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 17 al 24, voy a leer el 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Bueno, ya habíamos hablado sobre los casos de Elías y Eliseo, y simplemente puse este texto porque está en el libro de Reyes, y estamos hablando del libro de Reyes, y también para recordar que estos son textos que dan más énfasis, o que son mucho más claros, como el agua, para saber de que Jesús viene en el tercer milenio. Notamos que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. ¿Y qué pasa? El niño despierta y ya todo bien. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Pues este texto también nos hace referencia a todos aquellos que tenemos hábitos que aún no queremos sacrificar y que seguimos haciendo, que idolatramos ciertas cosas del mundo y que son cosas o aspectos en nuestra vida que nos impiden seguir a Jesús. Por eso es que tenemos que dejar todas aquellas cosas en las cuales nosotros tenemos el hábito de idolatrarlas, cosas que en general hacemos y sabemos que no están bien. Cuando empezamos a conocer la palabra, nos damos cuenta que no están bien, y pues eso precisamente hará que no seamos de esos 7,000 que queden en Israel. Estoy hablando simbólicamente, porque recordemos que el 7 hace referencia al séptimo milenio, de los cuales esos 144,000 quedarán en pie justo cuando venga Jesús, y otros quedarán muertos para la tercera venida de Jesús, para condenación. Primera de Reyes 20, versículo 15. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000.
2 más 3 más 2 es igual a ¿qué? A 7. Nuevamente. 7000. Pasó revista a todos ellos. Se les predicó un mensaje justo antes de que venga Jesús en el séptimo milenio. Es una manera simbólica que estos textos nos pueden dar esa interpretación de que realmente el constante uso de ese número nos lleva a la segunda venida de Jesús. 20 versículos del 28 al 29, yo voy a leer el 29 nada más. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Nuevamente haciendo referencia a algo que ya fue vencido: el pecado. ¿Más claro? ¿Casualidad? Segunda de Reyes 1, versículos del 7 al 15, yo voy a leer el 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subieron. Aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. 3:9. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. 4 versículos del 20 al 37, yo voy al 35. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Bueno, este es otro texto que ya hemos visto anteriormente, pero aquí lo vuelvo a colocar porque es un texto que es tan claro como el agua para saber que Jesús viene en el séptimo milenio. Y haciendo referencia a qué: abrió los ojos el niño, despertó, como si fuera una manera simbólica de representar la resurrección, de que hay resurrección, de que Dios precisamente provee su poder para resucitar o para hacer volver a la vida a todos aquellos que quedemos justo antes de que venga Jesús, preparados, por supuesto, y que podamos ser salvos. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 2 al 10, yo voy al 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Restauración, limpieza, haciendo referencia a ¿qué? A resurrección, a que ya seremos limpios de pecado. 8, versículo 1. Y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, ve tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. 8, versículos del 2 al 3, yo voy al 3. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su causa y por sus tierras. Segunda de Crónicas 8, versículo 13, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Haciéndonos referencia a esas festividades, y a cuál está incluyendo: a los tabernáculos, y haciendo conforme a qué: a los mandamientos. ¿Al mandamiento de quién? De Moisés. Mandamientos que Dios le dio a Moisés, y que está estipulado que aún tenemos que seguir cumpliendo esos mandamientos, por esa representación que tiene acerca de la segunda venida de Jesús. Sabemos que Jesús, o Dios, o el Hijo del Hombre,
es Señor del sábado. Y lo mismo lo dice el Nuevo Testamento, del cual se basan la mayor o gran cantidad de religiones que hay en el mundo. Se basan de todos aquellos que siguen a Jesús, bueno, que supuestamente lo siguen, pero la verdad es que las religiones del mundo no lo siguen, y esto ya es una aclaración que ya debo hacer, que no la siguen, no siguen a Jesús como tal, mezclan conceptos de otras cosas que no lo son, tanto espiritistas como tradiciones que no van conforme a lo que en verdad Dios pide. Por tanto, pues, si hacen uso de los evangelios, quizás no han leído un texto del cual ya leí anteriormente acerca de que precisamente el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y eso se lo han pasado, se lo han tragado, hablando de esa manera que pues no sabes qué es lo que está pasando, y lo pasaron por alto. Capítulo 10, versículo 7. Y cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas y se los enviaron a Jezreel. 10, versículo 24. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Haciendo referencia a qué, pues a esa condenación, ¿no? El octavo milenio, 8 más 0 es igual a 8. Eternidad también. ¿Y qué? Condenación. 11 versículos del 1 al 4, yo voy a leer el 4. Mas el séptimo año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el Hijo del Rey. El séptimo año. Curiosamente, alianza. 13 versículos del 18 al 19, yo voy al 18, y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Nuevamente parece que la Biblia juega con números, pero no juega precisamente con números. Son números que ya hemos notado que unos hablan de derrotas, que es rescate, salvación, justicia. Todos esos son los puntos por los que constantemente la Biblia nos está remarcando a través de todos los textos, de lo cual no crean que nada más los estoy leyendo por leerlos y por aburrir nada más a la persona, a ustedes, sino simplemente los estoy haciendo mención porque son de suma importancia, porque aquí estamos hablando de la derrota del mal, de esa victoria que tenemos en Jesús justo cuando se cumplan esos 6000 años, o cuando llegue ese séptimo o tercer milenio. Segunda de Reyes 24:1. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. 25:25. Mas el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. 9 versículos del 21 al 27. Yo voy al 25. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos.
10:12. Y se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. 15 del 26 al 28. Yo voy al 26. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. 21:14. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Segunda de Crónicas 5, versículos del 2 al 3. Yo voy al 3. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Y haciendo referencia a solemnidad. 7:8. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días y con él todo Israel una gran congregación desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. 7:9. Al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Versículo 10. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo de Israel. 9, versículo 21. Porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. 10, versículo 5. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días, y el pueblo se fue. 10:12. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo de Roboam al 3er día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí aquí a 3 días. 11, versículo 17. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. 15, versículos del 10 al 11. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes 3 del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Capítulo 22, versículos del 10 al 12. Yo voy al 12. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Capítulo 9, versículo 17. Comenzaron a santificarse el día 1 del mes, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, y sacrificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes 1 terminaron. Curiosamente, el día 16, 1 más 6, es igual a 7. 29-21. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que les ofreciesen sobre el altar de Jehová. 30, versículo 21. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. 30-22. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. 23. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. 31, versículos del 6 al 7. Voy al 7. En el mes 3 comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes 7. 35-17. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. 36 del 17 al 21. Voy al 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Va a reposar la tierra?
Por supuesto que sí, porque la tierra va a quedar desierta cuando venga Jesús por segunda vez, ya que Satanás va a estar encadenado por 1000 años. Y recordemos acerca en el Éxodo sobre Azazel, que es donde van a recaer todos los pecados, que es la misma representación en el Antiguo Testamento de lo que iba a acontecer en el Nuevo, en el libro de las Revelaciones, en el que Satanás van a recaer todos los pecados. Pero eso sí, recordemos que antes va a haber un periodo, esos 1000 años en los que va a estar encadenado sin poder hacer nada. Esdras 2, versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. 4 más 2 más 3 más 6 más 0 es igual a 15, y si separamos los números, los sumamos, 1 más 5 nos da 6. Unión, ¿verdad? Eso es lo que tendremos justo cuando venga Jesús por segunda vez, a todos aquellos que permanezcamos vivos o los que estemos muertos. Esdras 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. La unión, recordémoslo, en la que debemos de estar. 6, versículo 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. 17. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. 6:22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne, nuevamente, de los panes y levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. 8, versículos del 31 al 36. Yo voy al 32. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Esdras 7, versículos del 1 en adelante. Yo voy al 7 y al 8. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Y si sumamos 5 más 7 nos da 12. Y si desglosamos nuevamente, 1 más 2 es igual a 3. 8, versículo 15. Los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Versículos del 31 al 36, yo voy al 32. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Creo que lo volví a repetir. Sí, efectivamente lo volví a repetir. Esdras 7, versículos del 7 al 9. Yo voy al 9. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y causa de la lluvia. Nehemías 2, versículos del 11 al 20. Voy al 11. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Nehemías 6, versículo 15. Fue terminado pues el muro del 25 del mes de Elul en 52 días. 2 más 5 es igual a 7. Recordémoslo. O 5 más 2 es igual a 7. Elul representa la cosecha, purificación o expiación. Esto lo podemos buscar en un diccionario bíblico. Y nos hace referencia al mes de Elul como cosecha, purificación o expiación,
Es el 10º mes y último del calendario hebreo moderno, que comienza su cómputo a partir del mes de Tishrei, con la creación del mundo, y el 6º mes, según el ordenamiento de los meses en la Biblia, que comienza por Nisan, en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud de Egipto. Y curiosamente hace referencia a todo esto: cosecha, purificación, expiación, salida de la esclavitud. Más casualidades no puede haber en la Biblia. Nehemías 8, versículo 2: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Versículo 14: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Nehemías 8, versículo 18: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Versículo 1: el día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. El día 24, 2 más 4 es igual a 6. Nehemías 9:5: y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. 8 levitas clamaron: bendecid a Jehová desde la eternidad hasta la eternidad. Y recordemos lo que representa el 8. Representa eternidad. 10, versículo 31: asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en aquel día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Esther, capítulo 1, versículos del 1 al 4, yo voy al versículo 3. En el 3er año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Del 5 al 10, voy al 5. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Versículo 10: en el 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Versículo 14: y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tasis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Capítulo 2, versículo 9: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a la mejor de la casa de las casas, a lo mejor de la casa de las mujeres. 16 al 18, yo voy al 16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. 4, versículo 11: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Capítulo 4, versículos del 13 al 17. Yo voy al 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí.
y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. 5 versículo 1. Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Haciéndonos referencia este versículo a qué? A la vestimenta, que debemos de purificar de esos pecados, porque es nuestra imagen, porque es como si fuera nuestra vestidura. La imagen, y no me refiero precisamente a la imagen externa, porque también la externa la debemos de mantener, por supuesto. Pero me estoy refiriendo tanto a la imagen física y la imagen interior que vamos a mostrarle a Jesús, porque a Jesús no le vamos a poder ocultar algo. No le podemos andar con pequeñeces, ni con mentiritas esas de que, ay, pues es que yo soy así y yo jamás he hecho esto. No. Jesús va a ver a través de nosotros y Él mismo nos va a juzgar. Job 2, versículo 13. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. 5 versículos del 17 al 19, yo voy al 19. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Este es uno de los textos que mencioné al principio de toda esta temática, para hacer referencia precisamente y entrar ya en detalle sobre la cronología ya de los 6000 años. Y pues como estamos hablando de este libro, quise volver a colocarlo como un recordatorio y como otro texto que es más claro que el agua. No se puede. 33 versículo 29. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. ¿Y por qué no 4 y 5? Job 40 versículo 5. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Una, entre paréntesis puse una vez hablé, más 2 aún veces, igual a 3. Job 42:8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Ahora pasamos al libro de Salmos 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. 79 versículo 12. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pesa y volamos. Nuevamente haciendo referencia a ese periodo de vida. Y también a que 70. Nuestro límite, hasta el 7º milenio, ya no podemos permanecer más aquí. 119 versículo 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Proverbios 6 versículos del 16 al 19, yo voy al 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 6 versículos del 30 al 31, voy al 31. Pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. 9 versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. 24 del 15 al 16, yo voy al 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impios caerán en el mar. Y curiosamente este versículo 16 hace referencia a que esas 7 veces cae el justo,
y vuelve a levantarse. Como que se arrepiente, busca su salvación, conoce el mensaje y lo pone en práctica para que cuando venga Jesús se presente con esas vestimentas donde ya no habrá engaño, porque cuando nos presentemos ante Jesús tendremos que hablar con seriedad, tendremos que ser serios respecto a todo lo que hemos hecho y no andar con tonterías. Proverbios 26:16. En su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. 26:25. Cuando hablare amigablemente no lo creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Eclesiastes 11 versículo 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Cantares 3 versículo 7. He aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Isaías 4 versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. 11 versículo 15. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. 16:14. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Nuevamente haciéndonos referencia a victoria y a protección, curiosamente. 20 versículo 3. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. 23:15. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Versículo 17. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro, y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. 30 versículo 15. Pues, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. ¿En reposo seremos salvos? Está haciendo referencia a ese 7º milenio, que es un sábado milenial. Isaías 30 versículo 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Recordemos que la luz del sol y el sol, referente al 4º día de la creación, y el 4º milenio, cuando viene Jesús, y haciendo ese paralelismo entre ambos, entre lo de la creación en el 4º día, con ese sol, y con el sol de justicia, que dice el libro de Malaquías haciéndose referencia a Jesús. Y el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Recordemos Oseas 6 del 1 al 3. Si juntamos los dos, todos esos textos, vamos a notar ese paralelismo y que tienen el mismo contexto, del cual ya remarqué anteriormente. El sol de justicia, la luz del sol 7 veces, ¿casualidad? Isaías 37 versículo 30. Y esto te será por señal: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y al año tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis su fruto. 41 del 25 al 29. Bueno, aquí no remarqué nada, pero
Bueno, no hay ninguna referencia sobre... Ok. Bueno, el versículo 25 dice que del norte levantó uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Del nacimiento del sol, invocará mi nombre. Recordemos que hay alguien que se hace llamar el sol naciente y que es el mismo plagio, es el gran plagio que hizo Satanás de Jesús para hacer o para tomar el contexto de estos textos, o como él fue llamado, como el sol de justicia, y ahora él es como el sol también. Es de esa manera conocido. Jeremías 15, versículo 9: languideció la que dio a luz 7, se llenó de dolor su alma, su sol se puso siendo aún de día, fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. 29:10: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Jeremías 34:14: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre, pues vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Ezequiel 3, versículos del 14 al 15. Yo voy al 15. Y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Ezequiel 8:11: y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Ezequiel 8:16: y me llevó el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Este también es un texto que nos hace referencia a ese plagio que ha hecho Satanás a través de esos dioses solares, o esos discos solares que se pueden encontrar hasta en los mismos santos de la Iglesia Católica, por supuesto, que tienen en la cabeza, o en las mismas imágenes hay una representación de un sol que ustedes pueden ver en la parte que rodea toda su cabeza, en la misma imagen, y que hace precisamente referencia a esos discos solares. Ezequiel 9, versículos del 1 en adelante, yo voy al 2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y si hacemos la suma, 6 varones más uno vestido de lino es igual a 7. Qué curioso, ¿no? Y recomiendo ver el Apocalipsis 7, versículos del 2 al 3, el cual aquí los he colocado. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Notamos lo que está haciendo referencia en todo este capítulo, y sobre todo, pues, el que traía el tintero. Si leemos el versículo 4, que dice: le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Una señal que en la frente, precisamente. Y si notamos lo que dice Apocalipsis o el libro de Revelaciones, versículos del 2 al 3 del capítulo 7, nos hace referencia a ese sello del Dios vivo que ellos poseen, ¿sí?
en sus frentes nuevamente, está haciendo referencia. Notamos el paralelismo justo de Ezequiel 9 con Apocalipsis 7, versículos del 2 al 3. Y notamos constantemente en ambos libros cómo pues hay esa relación con ese contexto. Ezequiel 39, versículos del 9 al 10, yo voy al 9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Versículo 14. Y tomarán hombres a jornal, que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarlo. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Capítulo 40, versículo 22. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente. Y se subía a ella por 7 gradas, y delante de ellas estaban sus arcos. Versículo 26. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenía palmeras, una de un lado y una del otro lado en sus postes. Recordemos que cuando venga Jesús llevaremos esas palmas, precisamente. Capítulo 41, versículo 6. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa. Versículo 16. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaba todo cubierto de madera, desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Recordemos ese paralelismo que hay con el arca de Noé, con el madero donde fue crucificado Jesús, y también con la Nueva Jerusalén, con ese color. Y precisamente pues recordemos que el arca fue construida de ciprés, de madera, y aquí nos está haciendo referencia nuevamente a madera. Nuevamente 42, versículo 3. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas frente de las otras, en 3 pisos. Del 18 al 20, capítulo 43. Y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Nuevamente nos está haciendo referencia a esa sangre y a esos 4 cuernos. 4 con los 4000 años, cuando viene Jesús por segunda vez y derrama su sangre para, precisamente, ¿qué? Para purificarnos también, por todos nosotros, por nuestros pecados, porque Él hizo esa limpieza, todos los pecados se los llevó Él. Y lo mismo está haciendo una representación Ezequiel de respecto a esto. 21 al 27, yo voy al 25, 26. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Nuevamente nos está haciendo referencia a esa serie de sacrificios, representando al macho cabrío, y que al becerro y al carnero, nuevamente como lo hacía Levítico. Ezequiel 44, del 24 al 26. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Versículo 26. Después de su purificación le contarán 7 días. Ezequiel nos vuelve a hacer referencia en este capítulo 44 con esos 7 días
después de su purificación. Ezequiel 45 versículo 3: y de esta medida medirás en longitud 25,000 cañas y en ancho 10,000, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Y si hacemos esa multiplicación, pues nos da un número bastante grande, que haciendo esa separación de esos dos números, 2 más 5 es igual a 7. Y curiosamente con el santuario y el lugar santísimo, donde estarán ambos. Capítulo 45 versículos del 17 al 20. Yo voy al 19 y al 20. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el 7º día del mes para los que pecaron por error, por engaño, y harás expiación por la casa. Bueno, habrá quienes precisamente cuando llegue el 7º día, o sea el 7º milenio, cuando viene Jesús por segunda vez, de todos aquellos que pues fueron tan muy buenas personas, pero muy buenas personas, pero jamás conocieron el mensaje, no se dieron cuenta, esas personas pues van a ser juzgados como justos, porque a pesar de no haber conocido el mensaje, o no hubo quien les predicase el mensaje, pues Dios va a dar el lugar a esas personas también, como Él lo establezca. Ezequiel del 21 al 25, igual el capítulo 45. Bueno, aquí hay una serie de precisamente de sacrificios, y que precisamente una fiesta de 7 días en las que pues se sacrificarán 7 becerros, 7 carneros, 7 machos cabríos, y que pues haciendo pues un poquito de análisis sobre esos textos, al multiplicar 7 días precisamente por 7 becerros nos da 49, y lo mismo para carneros, la misma cantidad para machos cabríos, pero en este caso pues nada más era un macho cabrío, como aquí lo está mencionando pues el texto, ¿no? Y bueno, haciendo la suma, pues 49 más 49 más 7 es igual a 105. Y curiosamente, haciendo esa separación, como lo estoy haciendo habitualmente en la Biblia, 1 más 0 más 5 es igual a 6, que nuevamente nos está haciendo referencia pues al cumplimiento, ¿no?, de esos 6,000 años pues de pecado. Y bien, pues ustedes pueden leer todo el texto completo, pues es bastante interesante lo que muestra aquí, y que constantemente pues nos está haciendo referencia a esos 7 para poder hacer referencia a eso, ¿no? Y si sumamos por simple curiosidad el 4 más el 9, nos da el número 13. Y recordemos que el número 13 también es ocupado por Satanás, como ya lo he dicho, y que todo eso lo explicaré más adelante. Yo sé que hay muchos, o quizás no muchos, conocen acerca de los números que el ocultismo ocupa para poder pues hacer evidencia de sus rituales, de sus ritos. En este caso, si sumamos 4 más 9, que nos da 13, y volvemos a hacer esa suma, nos da 4. Y el 4 hace referencia a ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Si sumamos el número 1 más el 3, precisamente para hacer la unidad de ese 13, habla acerca de ese sacrificio a los precisamente justos 4,000 años de pecado. Dato curioso que constantemente encontramos en toda la Biblia, y este no es el único ejemplo que estoy mostrando aquí. Ustedes pueden indagar en varios capítulos de todos los libros de la Biblia y pueden encontrar constantemente cosas como estas que estoy haciendo mención.
Ezequiel 46, versículo 1. Así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. Nuevamente nos está haciendo referencia al oriente. Recordemos que Dios vendrá de Orión. Orientación, oriente. Recomiendo indagar en la Strong sobre todo lo que hace referencia a oriente, a orientar y a Orión. Es muy importante indagar en esos conceptos, porque ustedes encontrarán el por qué Jesús viene de Orión y por qué Jesús tiene precisamente su templo en Orión. Y curioso que dice que estará cerrada los 6 días de trabajo, y al día de reposo se abrirá. Ezequiel 46, versículo 4. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será 6 corderos sin defecto y 1 carnero sin tacha. En el día de reposo, 6 más 1 es igual a 7. Daniel 3, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 3:25. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y curiosamente el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Otros textos que nos hacen referencia que más claro que el agua no se puede. Capítulo 4, versículos del 13 al 16. Yo voy al 16. Su corazón de hombre se ha cambiado, y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Bueno, recomiendo leer todo el capítulo 4 y notarán a qué se está haciendo referencia con esto, ¿no? Versículos del 24 al 28. Yo voy al 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Haciendo referencia al reino de los cielos, y esos 7 tiempos. Daniel 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Estuvo dentro de ese pez, y después ¿qué? ¿Hubo una liberación? ¿Dios lo sacó de ahí? Pues sí, lo sacó de ahí. Y nuevamente estamos hablando de rescate, de un tipo de rescate que ya hizo cuando él vino por primera vez, justos a los 4000 años, desde la entrada desde la creación hasta su nacimiento, y que posteriormente para el rescate, precisamente para nuestra salvación, porque sobre él recayeron esos pecados, y ahora sobre el que van a recaer esos pecados ya no va a ser sobre él, porque él ya no está aquí en la tierra. Ahora va a ser Satanás, que sigue aquí en la tierra buscando como león a quien devorar. Eso es lo que va a pasar. Es algo que debemos entender, esos paralelismos entre una y otra cosa, y no solamente los que yo he dicho, sino lo que podemos encontrar en toda la Biblia. A través de la lectura de todos los libros vamos a encontrar ese paralelismo entre un texto y otro, que nos está haciendo referencia constantemente a la segunda venida de Jesús, y a toda la serie de conceptos que podemos encontrar en toda la concordancia Strong, leyéndola en el hebreo y el griego. Y si es posible, ustedes pueden aprender el hebreo para poder entender aún más a qué se está refiriendo precisamente un poco de todos esos designios que Dios tiene para nosotros, y que para nosotros, cuando leemos la Biblia,
resulta un misterio porque no hemos indagado. Zacarías 3 del 1 al 7. Yo voy al versículo 9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Curiosamente, haciendo referencia ¿a qué? A quitar el pecado. En el 7º milenio, los que estemos con él ya no tendremos pecado, porque ya pasamos esa prueba. Y recordar también que Jesús es la roca, haciendo referencia a la piedra, o la piedra angular, y que también hay alguien que ha copiado esa piedra angular, y es la misma masonería. Zacarías 4 versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces que se alegraron, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y ahí tenemos la evidencia nuevamente. ¿De qué nos está haciendo referencia Dios? Capítulo 7, versículo 5. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? 13, versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Nuevamente nos está haciendo referencia a un remanente de lo que quedará en la tierra, tanto de nosotros como que no solamente de nosotros, de la tierra. Bueno, Romanos 8 versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Aquí está haciendo referencia a 7 cosas, si nos damos cuenta. Es tribulación, más angustia, más persecución son 3, más hambre son 4, más desnudez son 5, más peligro son 6, más espada son 7. 7 cosas nos podrá separar de Dios. Romanos 11 versículos del 2 al 4, yo voy al 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y ese texto ya lo hemos leído anteriormente. Y aquí nos lo vuelve a hacer referencia. ¿Por qué? Nada más porque sí. Porque no es de importancia. Pues son, sí, 7,000 hombres. Es lo que dijo Dios en un librito de Reyes o de Crónicas. Lo puso nada más porque pues es un número, el cual pues es algo cualquiera, ¿no? Es algo que Dios puso, pero y ya. No, señores, precisamente esto tiene mucha importancia y es bastante interesante lo que está mencionando aquí, porque son los que permanecerán de pie. Y esa misma simbología o ese paralelismo también con los 144,000 que quedarán de pie justo antes de que cuando venga Jesús. Primera de Corintios 15 versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Hebreos 4:4, porque en cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Primera de Juan 5 del 7 al 8, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, 3 en 1. Y 3 son los que dan testimonio de la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, son 3, y estos 3 concuerdan. Judas 14, de estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: he aquí,
vino el Señor en sus santas decenas de millares. Séptimo desde Adán. Y lo vuelvo a repetir, séptimo desde Adán. ¿Por qué? Porque Enoc, precisamente, ¿qué fue lo que le aconteció? Que Dios se lo llevó. Y precisamente es el séptimo desde Adán. ¿Y a qué estoy haciendo referencia? A que es una representación simbólica del futuro que vamos a tener nosotros cuando venga Jesús en el séptimo milenio por segunda vez. Porque habrá quienes queden muertos y resuciten, y habrá quienes van a ser arrebatados, como le pasó a Enoc, séptimo desde Adán, o como a Elías. Y aquí termina la temática de los 6000 años de pecado, y Jesús viene por segunda vez. Espero que toda esta temática haya sido de su agrado, y en conclusión podemos encontrar tantas cosas que Dios nos muestra y nos va a seguir mostrando hasta que Él venga por segunda vez, a través de todos estos años que aún faltan y por los que tenemos que luchar y que debemos de vencer para poder reencontrarnos con Él. Es un trabajo muy duro lo que tenemos que hacer. No debemos darnos por vencidos, porque esto precisamente es algo que no es tan sencillo. No es muy sencillo seguir a Dios. Las cosas no son tan fáciles. No se trata nada más de adquirir conocimiento y se acabó. No. El conocimiento continúa, pero también debemos de poner en práctica todo esto que hemos estado aprendiendo, para que de esa manera podamos ser edificados y que pues no nos agarren pues en curva. Entonces, pues si no permanecemos firmes, fácilmente vamos a caer en los engaños de Satanás. Eso estoy muy por seguro, porque a mí me ha pasado y me he levantado. Hay cosas que he absorbido, me ha llegado a pasar, de ciertos conocimientos, de lo que he llegado a investigar en su momento porque me daba tanta curiosidad, y estuve viviendo algunos meses en confusión, por supuesto. Eso sí lo he vivido, eso lo acepto, y la verdad es algo que debo de dejar claro porque es algo por lo que yo he pasado, y sé que no es tan sencillo volver a regresar al conocimiento de Dios cuando ya estás entrando en un terreno en el que pues ya estás tan confundido y que prefieres o no prefieres continuar con el conocimiento de Dios. Y pues gracias a Él pues he logrado volver otra vez a continuar con este conocimiento, y sé que pues este libro no se equivoca, no hay errores en este libro. Puede haber errores ortográficos, por supuesto, por la misma las editoras, no lo sé, pero algún tipo de engaño no lo hay. Estoy seguro y estoy muy segurísimo de que eso no existe. No hay engaños en la Biblia. De que hay otro tipo de Biblia, la apócrifa, por supuesto, eso sí es un hecho, que sí hay libros apócrifos que no son libros no inspirados, pero también pueden haber cosas ciertas dentro de esos libros apócrifos. Recordemos que Satanás trabaja de una manera, esa élite que nos gobierna trabaja de una manera tan asombrosa, tan inteligente, son tan astutos que saben mezclar la verdad con la mentira, para que de esa manera nosotros creamos todo lo que está ahí, o demos por cierto todo lo que está en ese libro, lo cual es falso. Lo mismo puede pasar con cierto tipo de prácticas o cierto tipo de teorías que tantas personas se creen,
o declaran como ciertas, no nada más se quedan en teoría, las declaran como ciertas, y que pueda haber una cierta verdad detrás de todas ellas. Pero eso no quiere decir que todo sea cierto. A veces me ha llegado a pasar que a veces algo me lo creo como si fuera todo cierto. Entonces, siempre hay algo que debemos de hacer. Si ya tenemos el conocimiento de la palabra, debemos saber que al leer algo, que cuando pasa por tu mente que, ay, esto es cierto, esto ha llegado a pasar, esto tiene sentido, no usemos solamente nuestro sentido común. Debemos de pedirle a Dios que nos muestre, nos ayude a separar lo malo de lo bueno de lo malo. Si usamos nuestra propia lógica, nuestro propio sentido común al leer un libro, lo que va a pasar es que vamos a terminar a veces por confundirnos. Eso es lo que va a pasar. O vamos a adquirir un concepto de algo y la verdad que ya teníamos anteriormente, que ya habíamos adquirido anteriormente, la vamos a desechar. Eso pasa, eso puede pasar, y eso me ha llegado a pasar a mí. Por eso es que a mí me costó un tiempo, fue una lucha para poder volver a regresar a esto. Y pues debo dar gracias precisamente a él, que me ha ayudado y que he logrado volver otra vez a que me quedara claro el conocimiento, y que hoy en día ya no me he confundido. Sé que las cosas son tan claras, sé que la Biblia es tan clara, así como la profecía. En esta temática no he hablado de profecía, pero recomiendo leer los libros proféticos de Ellen White sobre sus citas, que precisamente hacen referencia también y enfatizan tanto a la Biblia, todo aquello que, todos esos cuernos de esas bestias que están en el libro de Revelaciones, que muchas veces nosotros no entendemos, y que precisamente ella como profeta de Dios, y que también tomó como consideración los libros de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith para poder conectar esa y interpretar lo que tiene cada uno de esos textos en la Biblia que muchas veces no entendemos, lo cual recomiendo leer esos libros. Y pues espero que a lo mejor parte de la temática les haya sido aburrida, a otros quizás sí les ha gustado todo, a otros no tanto, a otros se han quedado quizás con dudas de todo esto. Y pues yo sé que esa temática podría abarcar más, pero simplemente yo traté de resumir todo. La verdad es que todo lo que precisamente puse en toda la temática, desde mi primer video hasta este último, traté de resumirlo todo. Si hubiese puesto todo completo, la temática duraría más de 100 videos, así como lo hemos estado realizando. Y pues espero haya sido también algo de aprendizaje. Quizás algunos también dejarán o saldrán ya de esas congregaciones. Algunos otros preferirán aún seguir en sus propias congregaciones y pues declarar las cosas, ya no como la declaran los sacerdotes, la declaran los pastores, que no hablan de ciertas cosas porque simplemente todo quieren verlo como si fuera paz, lo cual es falso. Ya lo he dicho, que muchos dirán paz, paz, y la Biblia mismo lo dice, la misma Biblia habla sobre esto. Y pues no están diciendo las cosas como deben ser. De esto no hablan los pastores, es muy raro que... Es más, yo nunca no he escuchado a ninguna congregación que hable sobre este tipo de temas. Sin embargo, pues hay personas que han salido de esas congregaciones y han hecho ministerios pequeños para poder dar a conocer la verdad a las personas.
Pero hay otras personas que quizás después de ver toda esta temática aún seguirán en sus congregaciones, en sus religiones, van a seguir profesando su religión tal cual como es. Quizás esas personas nada más tomarán en cuenta algunas cosas de las que yo he hablado, algunas las desecharán, no lo sé, pero simplemente recomiendo que hay que reflexionar sobre esto. No se trata nada más de profesar una religión, sino que, o de creer. Por eso es que debemos de creer en algo que tenga base. Porque si creemos en algo que nos han transmitido nuestros padres, nada más porque lo estamos defendiendo o porque lo queremos seguir, pues esa creencia pues se vuelve pues muy incierta. ¿Por qué? Porque no conocemos ni siquiera los orígenes de la creencia que estamos profesando, de esa religión que estamos profesando. No conocemos los orígenes de esa religión, de esa creencia, no lo sé. En general esto pues es muy complicado, quizás para algunos, para otros es muy difícil aceptarlo, porque las verdades duelen, cuesta trabajo sacrificar ciertas cosas para seguir la verdad. Pues les dejo toda esta reflexión y pues ya estoy preparando una temática que presentaré en el siguiente video. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima, siguiente video.